Te doy la más cordial bienvenida a Menos Recursos, Más Humanos, el podcast donde hablamos sobre cómo construir un futuro laboral más humano, ágil, innovador y sostenible. Soy Paola Canesa de Ruth, psicóloga de formación, agilista de corazón, consultora en seguridad psicológica, y estoy como siempre emocionada de presentar invitados excepcionales que nos van a inspirar y entregar herramientas para desatar la grandeza de las personas en el mundo laboral. Si tienes una mente curiosa, estás buscando aprender y conectarte con personas apasionadas como tú, este es tu lugar. Y como siempre, partimos con nuestro videito de intro. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, dependiendo a la hora que nos estés escuchando. Te doy la más cordial bienvenida a Menos Recursos, Más Humanos. Y también le quiero dar la bienvenida a Mariana. Mariana Moreira, ¿cómo estás? Muy bien. Encantada de estar aquí contigo, Pau. Muy bien. Buenísimo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Les cuento por si no la conocen quién es. Mariana es psicóloga, consultora y facilitadora especializada en experiencia del empleado. Ayuda a equipos y empresas a codiseñar culturas de trabajo más humanas, inclusivas y alineadas con la estrategia del negocio. Es defensora de la neurodiversidad y trabaja integrando innovación, gamificación y colaboración activa para generar experiencias laborales que realmente conecten con las personas y su potencial desarrollo. Cuando vi esto dije, wow, tenemos mucho en común. Sí, ¿no? Gracias por estar acá. Hace rato que nos seguimos, esa es la magia de LinkedIn. Hay muchas cosas que no me gustan de LinkedIn, pero sí muchas cosas es que tú estás al otro lado del mundo. Y en algún minuto conectamos y dije, wow, aquí hay algo en común, así que gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. Encantadísima, la verdad. Y aparte, encantadísima porque escucho el podcast y han pasado tantos cracks, así que para mí es un honor estar aquí hoy. Vamos a hacer un ping-pong de preguntas. ¿En qué consiste esto? Yo te voy a hacer una serie de preguntas rápidas. La idea es que tú Ajá. respondas sin pensarlo mucho, sino lo primero que surja y emerja. ¿Sí? Pero tenemos comodín. Si hay algo que te quedes bloqueada o que, no sé cómo responder, tú dices paso y ya está. No pasa nada. ¿Te parece? Puede ser. Son 2 minutos. Voy a poner mi contador. ¿Y estás lista? ¿Preparada? No, pero vamos. Vamos entonces. Lo Es un primero juego, que ¿no? Así que bien. es un juego, no pasa nada. Ah, Lo primero que se te pasa por la cabeza al escuchar menos recursos, más humanos. por favor. Literal, Algo por favor. literal, algo que consideres que esté muy sobrevalorado en el mundo de las organizaciones. Algo que considero que esté muy sobrevalorado en el mundo de las organizaciones. Uh, buena pregunta. Paso. Perfecto. Algo poco común que te gustaría aprender o que estés aprendiendo. Que esté aprendiendo. Pues mira, hace poco decidí empezar, a raíz de algún proyecto, empezar a aprender muy poquito de Python. Ah, mira, interesante. Buenísimo. Pero, y luego temas, bueno, me gusta aprender un poco de todo, ¿no? Pero creo que de cosas así como muy incomunes, tal vez me encantaría aprender más sobre pájaros. Que justo tengo Pájaros. pájaros y son otro mundo, completamente diferente. Súper interesante. Algo sobre ti que las personas podrían sorprenderse si lo supieran. Si lo supieran. Pues yo creo que hubo gente que se ha sorprendido cuando les conté que era neurodivergente a los 38, desde entonces. Vamos a entrar en detalle ahí dentro de la conversación. Si pudieras darle un consejo de tu yo a los 20 años, ¿cuál sería? Disfruta más. Y eso que he disfrutado, ¿eh? Pero me preocupaba muchísimo. Sigo preocupándome bastante, pero creo que diría, oye, disfruta. La mejor inversión que has hecho en ti. Ay, se nos acabó, pero quiero escuchar esta respuesta, por ¡Hala! supuesto. La mejor inversión que has hecho en ti en el último año. En el último año, la mejor inversión que he hecho en mí, yo creo que ha sido regalarme tiempo. Mm, Regalarme tiempo para aprender cómo trabajar a mi ritmo y aprender cuál era mi ritmo. Sigo en esto, ¿no? Pero creo que a fin de cuentas es una inversión que es importante es para mí. importante y que poco nos damos el tiempo. Yo me hago eco de eso.
cuando, no sé si te pasa a ti, yo siempre he sido como de 0 a 100. No hay, hoy día vengo mucho con esto del ritmo que sea sostenible. Gracias. Exactamente, pero luego el regalarte tiempo real, ¿no? De decir, pues vale, me voy a despertar, tengo unos objetivos, pero no tratar de controlar todo el rato el tiempo, sino tratar de entender sobre todo a nivel de energía, y no me refiero a algo místico, sino, oye, cómo me estoy sintiendo en ese momento y qué necesito, ¿no? Es una forma un poco, bastante creo diferente, ¿no? De lo que he vivido hasta ahora, que siempre ha sido, tengo un empleo o tengo un proyecto y eso asume unas proporciones gigantes en mi vida y bueno, Qué un poco lindo. eso. Muchas gracias por compartirlo. Mariana, para quienes te vienen escuchando, conociendo por primera vez, cuéntanos un poquitito de ti, de la parte de la historia que nos quieras contar, como brevemente, para saber cómo has llegado a transitar hoy día en lo personal y en lo profesional, si te tinca. Genial. Es una historia muy, muy, muy larga que las otras veces que intenté contar, pues hay registros por ahí en internet, pero básicamente, o sea, para hacerla muy corta, yo llego a experiencia del empleado a través de una necesidad muy práctica, y es que hacía muy poco tiempo que había asumido un rol de liderazgo, de dirección, de conformación de un equipo de desarrollo organizacional. Yo casi toda mi carrera fue pues desde la psicología, psicología comunitaria, psicología intercultural, políticas de migraciones internacionales, trabajando con programas más con refugiados, inmigrantes, luego en proyectos comunitarios, o sea, nada que ver con el ámbito de recursos humanos, personas y cultura. O sea, yo trabajaba con personas y cultura, pero desde Desde otra. otro prisma, exactamente. Y a fin de cuentas, con todo el tema de la experiencia, ¿no? Yo soy una persona inmigrante, soy de Brasil, he estado viviendo en Argentina casi 7 años, luego hace 10 años que estoy en España, y con tantas migraciones, pues uno se va reinventando, ¿no? En una de esas reinvenciones termino trabajando también siempre en el ámbito de Naciones Unidas, ONGs o organismos estatales que trabajaban implementando programas y proyectos. Terminó trabajando en una ONG local que tiene vínculos con una organización de Naciones Unidas, y iba siempre en mi carrera pues cambiando y progresando muy rápido, con ese ritmo insostenible finalmente, pero en ese proceso descubría muchas cosas nuevas, entonces probé muchas cosas, ¿no? Soy un perfil un poco divergente, ¿no? Un poco diferente. Y en una de estas, pues me dieron la oportunidad de crear ese departamento de desarrollo organizativo integrando personas, tecnología y jurídico. Éramos pocas personas con muy pocos recursos y yo estaba buscando constantemente aprender. Es un máster en psicología organizacional, algunas certificaciones en agilidad y personas, etcétera. Pero lo que me ha llamado muchísimo la atención para los retos complejos que tenía, necesitaba entender bien el modelo de negocio, cómo funcionaban mis compañeros, su forma de trabajar y aportarles, ¿no? Servicios, soluciones que fueran pues iterativas, rápidas. Yo descubro el design thinking en una sesión que fue un honor. Vino el que fue el primer Chief Evangelist de innovación de Google para el lanzamiento del kit de innovación de Naciones Unidas en España. Hicieron aquí el lanzamiento en la Casa Árabe, y como yo estaba en esa ONG, pues me dicen, oye, hay un ticket para que vayas, una entrada para que vayas a ese evento con representantes de Naciones Unidas a escuchar a esa persona. Yo, pues vámonos, innovación, me encanta. Y ahí dije, wow, hay una metodología, hay un montón de cosas, hay un kit, me apetece mucho, ¿no? Y ahí es cuando conocí el design. Luego, pocos meses después, intentando encontrar una forma de o bien desarrollar, construir una ERP propia para esa organización, o contratar algún proveedor que pudiera hacer algunas personalizaciones muy específicas, porque los que están escuchando, si trabajan en ONGs con financiación pública o internacional, digamos, todo lo que son los procesos internos son un poco diferentes, ¿no? Tú tienes que cumplir los requisitos del donante, etcétera. Y necesitábamos crear algo nuevo. Y ahí en una de estas volvía de Brasil de vacaciones de Navidad, en el aeropuerto vi el librito ese Sprint de Jake Knapp, me súper interesó, dije, ¿cómo así en 5 días podemos desarrollar un prototipo y empezar a juntar toda esa información que teníamos investigada y aparte crear algo que pueda servir a nuestros compañeros? Eso es lo que quiero. Nos encerramos con mis compañeros, éramos
3 personas, nos encerramos unos 3 días en esas vacaciones navideñas de Año Nuevo, en que la oficina estaba vacía. Cogimos todo lo que teníamos y hicimos una especie de mini sprint, el peor sprint facilitado del mundo mundial. Todo lo que no hay que Porque hacer. claro, o sea, yo seguí el libro, pero lo adapté, ¿no? No hice lo más importante, que era pues incluir en la mesa de diseño a mis compañeros. Y esa fue la primera experiencia. Obviamente eso de ahí tuve otras oportunidades de utilizar la metodología, viene pandemia, pues había gente que hacía pan, yo me metí en una especie de bootcamp de la Universidad Politécnica de Madrid y finalmente pues estábamos, era para innovación, yo estaba en el medio de un montón de estudiantes universitarios y dije pues vámonos, nuestro equipo ganó el primer premio, luego me enteré que de hecho parte de lo que nosotros prototipamos la universidad sí que lo llevó adelante, ¿no? Que era una especie de no una red social, pero algo así similar para los propios estudiantes, que tenía un tema con la geolocalización, los recursos que habían alrededor, etcétera. Y ahí fue un camino que no paró. Y dije, es que es eso lo que quiero, porque yo siempre he tenido un ritmo muy rápido. Y luego, desde la psicología, tú que vienes de psicología, yo tengo una base ahí de la psicología social comunitaria, donde los cambios se producen en el grupo, o sea, un cambio que viene impuesto desde fuera es que no va a funcionar nunca. Entonces dije, pues mira, eso es interesante, hay mucho que se puede hacer desde lo que sería en aquel momento mi comprensión, equipos de recursos humanos. Entonces paso a trabajar en una consultora que me da muchísima libertad para probar diferentes cosas, eso era a finales de 2020, y dije, voy a adaptar el Design Sprint a recursos humanos. Y esa fue mi primera, digamos, mi estreno. Fue en un workshop en el que adaptaba el sprint, hacía como una versión remota muy comprimida y a partir de ahí pues fueron surgiendo proyectos y proyectos y proyectos y aquí estamos hoy con Rosco Lab, ya hace más de un año que creamos el mini estudio y con proyectos súper interesantes, ¿no? Qué Así que así lindo. es como llegué. Y si yo tuviera que definirme, pues soy una designer muy curiosa, me gusta mucho la experimentación, me gusta muchísimo la investigación y tal vez lo que más me gusta es el rol de facilitador del proceso de codiseño. Porque como digo, yo diseño las cosas que hacemos desde Roscon Lab. Ahí yo diseño, yo hago mi investigación, no hacemos la investigación, creamos los recursos, los juegos, los servicios, de todo. Pero efectivamente cuando estoy con los clientes, yo facilito las condiciones para que ellos diseñen, ¿no? Para mí, hoy día el codiseño de experiencias de trabajo, creo que ya la experiencia del empleado empieza a quedar corta a día de hoy, es lo que más me gusta, es lo que más creo realmente, porque es ahí a donde veo cambios, ¿no? Que son, que, que, que hacen, digamos, que permean la organización. Qué Es eso. lindo. Súper. Me quedé pensando como en aquellos que no han escuchado tanto de experiencia del empleado, de experiencia del trabajo y el codiseño también. Si podemos hacer un doble clic así como, ¿codiseño qué es eso? ¿Cómo se come? Y también a qué nos referimos como experiencia del empleado, que es algo que yo diría en los últimos 5 años he empezado a hablar, incluso un poquito menos con fuerza. Ujú. Si nos puedes comentar de esos Sí, dos claro. puntos. Pues a mí siempre cuando explico, ¿no? Experiencia del empleado me gusta pensar en al menos tres ideas, ¿no? Una es que la experiencia del empleado está siempre, o sea, desde que hay trabajo y hay una relación laboral, ¿no? De poder y de dependencia, siempre ha estado la experiencia del empleado. Eh, entonces, la experiencia del empleado, a fin de cuentas, muchos dicen, es la suma de todos los puntos de contacto, es la suma de todo lo que uno vive, ¿no? A fin de cuentas, oye, ¿qué es experiencia? La experiencia es lo que una persona es capaz de captar del ambiente, filtrar, comprender, eso es la experiencia, a fin de cuentas. Hay, ¿no? hay un proceso de leer lo que pasa, ¿no? Y la experiencia es individual, cada persona va a tener múltiples experiencias. Entonces, está.
Para mí es como si fuera como una gota de agua, ¿no? Cae en el océano lleno de otras gotitas y ya está. Luego está la disciplina o el concepto de experiencia del empleado, como nosotros decimos, que no deja de ser, pues hay un momento en el que empieza, sobre todo muchas personas desde, profesionales, ¿no? Desde el ámbito del marketing, otras personas del ámbito de la psicología, gente que ya trabajaba con CX, empiezan a decir, oye, de la misma manera que nosotros tratamos de entender, visualizar, ¿no? Poner un esquema visual, que puede ser un journey o cualquier otra herramienta de visualización, esa investigación que hacemos para entender cómo el cliente se relaciona con nosotros, con nuestros servicios, lo mismo lo vamos a hacer hacia los empleados. Entonces podríamos decir que es una rama, es una disciplina. Yo ahí no me arriesgo tanto porque creo que falta muchísimo más, a día de hoy falta mucho más investigación académica, experiencia del empleado, ¿no? Si hablo desde la psicología, la experiencia de una persona, pues hay tantas maneras de definir desde la propia psicología la experiencia, pues la experiencia de una persona en relación al trabajo. Luego hay algunos autores que van a decir que no, que experiencia del empleado es el diseño intencional. Y es lo siguiente, imaginemos que la experiencia es esa agua, ¿no? Cada empresa, imaginas como diferentes sistemas de tuberías. Puede ser una que parezca un parque acuático. Puede haber otra, siempre me gusta una imagen que tengo que es como unas tuberías metálicas, así como súper rígidas. Pues cada organización con lo que hace va a impactar en esa experiencia, y cuando hablamos de la disciplina o del trabajo de alguien que trabaja con experiencia del empleado, se trata de que eso que nosotros hacemos a nivel de estructura, a nivel de impactos que podemos hacer en la cultura, a nivel del día a día, esto va a dar forma o va a buscar dar un poquito de forma en causar esa experiencia. Y cada organización lo va a hacer de una manera diferente. Eso sí, consciente o inconsciente, una organización impacta en la experiencia de los trabajadores. Eso es así, Me encanta sobre todo el último punto que pones, porque muchas veces de estos diseños, a veces cree que si yo no tengo a alguien que esté diseñando intencionadamente, no hay diseño o no hay experiencia. O sea, no hay diseño, pero no hay experiencia. Y pasa que, por ejemplo, el offboarding o las salidas, ya sea por una renuncia o una desvinculación, es la más descuidada quizás de todo. Incluso cuando hay procesos o experiencias dentro que están siendo cuidadas, pero el hacer y no hacer también impacta. Sí. Y No sé si tendría que coincides ser con eso. justamente de las más cuidadas, ¿no? Si nosotros pensamos cualquier otra experiencia que tenemos en cualquier otro ámbito de la vida, pues no solamente a nosotros nos interesa cuidar esos momentos de pico, es el inicio y el final son fundamentales, ¿no? Tal cual. Y bueno, y luego está el codiseño de experiencia, ¿no? Que a fin de cuentas es algo, o sea, ya existe la metodología o el framework del codiseño, que tiene mucho que ver con incluir a todas las personas, especialmente aquellas personas que van a ser particularmente afectadas por lo que nosotros estamos diseñando, incluirlas en la mesa de diseño, en la sala, que ellas participen activamente del proceso, ¿no? Y aquí es cuando yo conecto mucho con mi experiencia previa y lo que seguí estudiando, y sigo pues muy, muy enamorada de tanto la psicología comunitaria, la psicología social, la psicología institucional. Ahí hay un sello muy latinoamericano en mi práctica que tiene que ver con generar esos espacios a donde esas personas, ¿no? Esos equipos sean capaces de, puedan soportar, escucharse, ¿no? Que lo que necesitan escucharse pueda emerger en unas condiciones que sean seguras y que sean de cuidado también, y que a fin de cuentas puedan vivir un juego que es un juego, diría, infinito, ¿no? De cuestionar lo que está instituido a partir de las cosas que van surgiendo, ¿no? Que en psicología institucional hablamos que es el instituyente. Entonces, eso es un poco el trabajo, ¿no? Me fascina. Mariana, y se me viene de inmediato algunos, no sé si llamarle cuestionamientos, fricciones, obstáculos, barreras, que al menos acá me ha ocurrido, que es como, ya sí, es súper importante, pero no tengo el tiempo para codiseñar. No tengo o el espacio, o me da miedo que esto se salga y se descontrole y que los empleados me empiecen a pedir cosas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de quienes dirigen organizaciones o dirigen áreas de people. No sé si te pasa lo mismo, pero ¿Sí? es como
Claro. O sea, a fin de cuentas, bueno, aquí hay varias cuestiones, ¿no? Primero, nosotros estamos codiseñando, aunque no sepamos, bien o mal todo el tiempo. O sea, ninguna empresa es una isla, ningún departamento es una isla, ningún manager es una isla. O sea, es así. Luego, obviamente, no todas las empresas van a llegar al codiseño como tal. O sea, de hecho, se habla mucho en codiseño de que para que se den las condiciones del codiseño, yo sí que tengo que poder trabajar con esos liderazgos y que esas personas sean promotoras del codiseño, ¿no? Y que puedan trabajar, o sea, se trabaja mucho en esos procesos de decisión. ¿Cómo vamos a decidir? ¿Cómo se deciden las cosas aquí? ¿Cómo se va a decidir en ese proceso? ¿Cuál es el nivel de transparencia y de participación que nosotros queremos tener? Entonces, obviamente, no todas las organizaciones van a estar ahí, pero yo creo que hay un camino, ¿no? Y en codiseño se habla mucho de hacer ensayos. Entonces, nosotros vamos ensayando. Mis primeras prácticas, como tú bien dijiste, no había hasta hace unos años mucho framework para trabajar en UX. Entonces, pues cada uno traía lo suyo, yo traía lo mío, ¿no? Y era un codiseño bastante radical. Bastante. Obviamente eso genera, o sea, moviliza una organización. Eso es. Yo creo que un proceso de diseño de experiencia del empleado tiene que movilizarse. Nosotros hablamos de diseño de experiencia del empleado como un proceso en el que yo hago una investigación, ¿no? Como si fuera una arqueóloga, una antropóloga o el perfil de investigador que a uno más le guste. Y luego juego al titiritero moviendo hilos. Yo creo que o hago un buen mapeo, un mapeo bonito de la experiencia del empleado que me gustaría generar y no soy consciente de todas esas otras cuestiones, a fin de cuentas es un trabajo que se hace agua, porque estamos en 2025, ¿no? Estamos en abril de Correcto. 2025. Justo ayer leía un informe que sacó esta estatista sobre las nuevas tendencias en consumo y en mucho de lo que nosotros podemos ver de cómo las personas se relacionan a nivel consumo, de pues, qué es lo que corresponde a nivel también de lo que uno espera en el trabajo. Y una de las cosas que las personas esperan es transparencia. Entonces, a fin de cuentas, en el contexto en el que nosotros estamos viviendo, yo lo que siempre digo es que vale mucho más la pena empezar pequeñito, empezar con pequeños laboratorios y poco a poco ir viendo de qué forma eso que nosotros vamos trabajando, esas nuevas dinámicas de trabajo que se van generando, van impactando en otros proyectos, ¿no? De hecho, hay un modelo que me gusta un montón de Belinda Ganaway y Emma Bridger, que para mí son dos de las personas que han escrito uno de los mejores libros que hay de diseño de experiencia del empleado, CX by Design. Ellas hablan de que hay diferentes niveles de madurez en la experiencia del empleado. Entonces, ellas van a hablar de que hay, y tengo aquí una cosita para recordarme, formar, o sea, una etapa inicial donde nosotros estamos en etapa de formación con pequeños experimentos, ¿no? Pequeños procesos. Vamos a ver pues, por dónde podemos empezar a probar esa nueva forma de diseñar y pensar juntos. En un proceso de diseño, si nosotros pensamos como proceso, nosotros necesitamos personas que tengan diferentes perfiles profesionales, perfiles cognitivos, vamos a necesitar pasar por diferentes etapas, ¿no? En las que vamos a cuestionar lo que nosotros creemos que es el problema que tenemos que solucionar, vamos a investigar, vamos a ampliar, empatizar, vamos a redefinir el foco, vamos a crear juntos, vamos a testear. Entonces, en esa etapa de formarse, normalmente eso está liderado por equipos, ¿no? De people, de recursos humanos, a donde vamos a ver esos pequeños proyectos. Luego entramos en la siguiente etapa que es de hacer como algo más de performing, ¿no? De más de, pues vamos a empezar a traccionar un poquito más y generar más proyectos y que esos proyectos, a mí me gusta pensar que los proyectos de experiencia del empleado, una buena señal, ¿no? Es cuando ellos se transforman en gremlins. Y es que esos proyectitos, empiezas por un proyecto y de repente, testeas y dices, no, en realidad sí, el onboarding podemos mejorar un poquito aquí, pero en ese proceso nos dimos cuenta de que hay otras 3 aristas que hay que empezar a mirar e investigar, ¿no? Y eso se va ampliando, ¿no? Y luego la siguiente etapa ya es transforming, la última, ¿no? La etapa de mayor madurez, y es cuando a fin de cuentas, a base de hacer,
O sea, más por la acción de diseñar que los propios artefactos. Artefactos me refiero a un canvas de Employee Value Proposition, a un Journey, a un Employee Persona. Más que esto, que es el artefacto, que sí, o sea, tiene un rol ahí importante, ¿no? En nuestra comunicación y en enseñar que eso es importante, es ese proceso el que va a hacer con que una organización empiece a transformar su cultura y a ser cada vez más centrada en la persona, ¿no? Porque cuando empezamos a ser más centrados en las personas, nos damos cuenta de que si varias personas pensamos juntos, puede ser que nos anticipemos a muchos problemas, puede ser que encontremos soluciones que son diferentes, que son mucho más inteligentes. Muchas veces yo he participado en comités de dirección y he facilitado comités de dirección a donde muchas veces paramos y decimos, ¿y si la solución está en una conversación que ha tenido el becario con la recepcionista? No sabemos, ¿no? A fin de cuentas, pero sí, es un proceso de cambio. Tanto es que para mí, a día de hoy, una de las primeras cosas que pienso es, a la hora de embarcarme, ¿no? Con un nuevo equipo, es, vamos a jugar primero. Literalmente, vamos a jugar, que vamos a vivir diferentes procesos de experiencia del empleado para que ustedes puedan sentir, entender el framework, pero también sentir qué resistencias a nivel equipo, a nivel individual, organizacional, ese proceso va a mover. Porque necesitamos, yo creo que ahí entra la parte esa que te digo, ¿no? Más de la manera psicóloga que trae todo el tema de cuidar el encuadre de la escucha. Hablamos mucho de seguridad psicológica, pero luego la seguridad psicológica tiene que de alguna manera ser tangible, ¿no? Tenemos que poder garantizar que la participación de las personas es segura. Y para eso necesitamos poder trabajar antes, mucho antes, primero con los equipos, ¿no? De personas, porque no hay, dentro de los propios equipos, no hay una comprensión, y tal vez tampoco tenga que haber una comprensión unívoca de qué es experiencia del empleado y cómo se tiene que trabajar, pero tiene que haber ese espacio de descubierta, de conocer, de cuestionar hacia dónde vamos, porque hay muchos modelos. Y tampoco es que hay un Única colegio, forma. como hay el colegio de psicólogos, no está el colegio de diseñadores de experiencia del empleado. No lo hay. Luego todos decimos, es que es de todos. Pero oye, ¿es de todos qué es? O sea, me estás agregando una nueva línea, un nuevo párrafo en la descripción de mis, ¿no? En mi job description. ¿Es esto? Entonces, a mí me gusta siempre primero, vamos a jugar, vamos a cuestionar y luego ya vamos a ver por dónde vamos a empezar y sobre todo vamos a plantear dentro de esta cultura, de esta estructura organizacional y de ese modelo de negocio que muchas veces en el último año me he estado centrando más en estudiar también business design, de ese modelo de negocio, ¿cuál es el primer experimento que nosotros podemos hacer? De forma que podemos cuestionar, ¿no? esa forma de trabajar o podemos ayudar a que esas personas cuestionen, pero creando un entorno seguro. No sé si va por ahí. Sí, todo el tiempo. Y desde la experiencia, ¿cuál crees que son como los mayores desafíos que tienes tú? ¿Y cuáles son también esos errores como comunes que generalmente se tienen a la hora de hacer esto del diseño co-creado? Yo creo que justamente uno de los mayores desafíos, para mí uno de los grandes desafíos es primero conseguir que esas personas que son los sponsors, los que van a permitir que ese proceso ocurra, comprendan qué es experiencia del empleado y cuál es el enfoque de diseño de experiencia del empleado que quieren o que se pueden permitir. Eso es uno de los desafíos. Uno de los principales errores, desde mi punto de vista, son soluciones que son enlatadas. Bingo con eso. ¿No? Otro, el prestar más atención o el que importe más el artefacto, lo que yo te decía, ¿no? El Journey Map. El Journey Map es importante, o sea, y creo que se pueden hacer cosas increíbles. Yo recuerdo un Journey Map que hicimos hace un tiempo y es que era un Journey Map que tenía 3 niveles de zoom. No sé si tú has visto alguna vez, era como el año, un mes, una semana, y eso daba una comprensión tremenda,
pero al fin de cuentas, como te decía antes, es el proceso de journey mapping, de hacer, para mí lo que es más relevante. Y luego eh, creo que hay muchas organizaciones que todavía no están preparadas o no se han puesto las pilas con toda la parte de accountability, ¿no? De, vale, yo voy a prestar cuentas de esto. Otro reto es el salir, dar el paso de salir de esa puerta de entrada del diseño de experiencia del empleado, que suele ser el employer branding, el onboarding, y vale, ¿qué más hay, no? A fin de cuentas, yo creo que hay un nivel de madurez que es un camino y que lo tienen que vivir todas las personas de una organización, ¿no? Otro error, no, error, desafío, a fin de cuentas, son cosas que es el tema de no vincular IX con, no solamente con CX, que ya se vincula más, pero con estrategia de negocio. O sea, nosotros necesitamos buscar la viabilidad de lo que hacemos, ¿no? Yo creo que cuando tenemos la información a disposición y miramos, ¿no? Cómo es nuestra organización en relación a las personas, en relación al negocio, y si quisiéramos podemos ir más allá en relación a la comunidad, en relación, ¿no? Hablamos ahora mucho del diseño, enfocando más en ESG, se hace más fácil comunicar y escuchar ¿no? Y explicar qué es lo que sucede, ¿no? Y construir esos espacios. Yo creo que va por ahí. Y se me viene también como este pensamiento tan lineal que tenemos en el mundo y en las organizaciones, como olvidarnos de que hay un equipo de people que está dentro de una organización, que esa organización está dentro de un modelo de negocio y eso está dentro de una comunidad, o sea, como esa mirada mucho Claro, más sistémica. sí, de hecho, o sea, volviendo al tema de Emma y Belinda y haciendo en un modelo que, de hecho, o sea, con, con Belinda ya tenemos una relación personal y le dije, oye, he destrozado un poco tu modelo, lo he hecho mío, pero que me encanta porque, bueno, o sea, hay autores maravillosos que han hecho buenas investigaciones, por ejemplo, Jacob Morgan, que nos va a hablar de determinados factores, ¿no? De la experiencia del empleado y nos va a dar alguna idea de hacia dónde mirar. A mí lo que me gusta mucho del modelo de ellas es que es realmente un framework más amplio para que podamos trabajar justamente con lo que vaya emergiendo de los equipos. Y ellas hablan de algo que luego le he dado un poquito unos toques y es pensar la experiencia del empleado en imaginas como una especie de slider, ¿no? Que va desde el zoom mínimo al zoom máximo. Entonces, en el zoom máximo voy a ver el día a día, las relaciones con los compañeros. Incluso ellas hablan de la mentalidad del trabajador, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que tener cuidado. El tema de desde la empresa vamos a cambiar mentalidades, pues aprofundarme más en esto, pero cuando salimos del individual y vamos a hablar del día a día, ¿no? De la experiencia en equipo, luego, o sea, ese sería el micro, no IX. Luego está el meso IX, que es de lo que todos hablamos, que es el ciclo de vida del empleado. Aparte mezclamos el ciclo de vida con el journey, ¿no? El ciclo de vida está muy visto desde la perspectiva de la empresa y el journey tiene que ver con la experiencia lineal que tiene una persona en diferentes momentos, ¿no? Pero aquí es cuando nosotros solemos actuar mucho y muchas veces nos olvidamos de lo que viene, ¿no? En ese es un máximo. O sea, antes de eso hay una empresa que tiene una estructura, una estrategia de negocios y esa estructura y estrategia de negocio permite que la organización dé cuenta de factores higiénicos de la experiencia y higiénica, como ella llama. Y es, oye, puedes trabajar lo que quieras para tener el mejor, digamos, el mejor clima de colaboración. Puedes trabajar lo que quieras en tus team buildings, pero si la gente no recibe su paga a tiempo y si esa paga no les permite tener una vida mínimamente digna en el contexto en el que estamos, que es cada vez más cambiante, es higiénico, necesitas hacer esto, ¿no? Es como cepillarnos los dientes. Tienes que hacerlo como base para tener una buena salud. Total. Y antes, sobre todo de esto, que también creo que muchas veces nos olvidamos, y es el IX macro. O sea, hay muchas de las cosas que nosotros vemos que tienen que ver con lo que te comentaba antes. Nadie es una isla y una organización no es una isla. Y lo que una organización hace o deja de hacer tiene sus impactos y es impactada
por cuáles son las representaciones sociales que hay en el contexto en el cual se mueve acerca del trabajo, acerca de la salud, del bienestar, acerca de la productividad, cuál es el impacto de las diferentes legislaciones, ahora que estemos hablando de los aranceles, de Trump y todo esto, o sea, todo eso va a impactar en la experiencia del empleado, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, yo creo que se puede leer desde el zoom, el zoom máximo, ¿no? El micro, hasta ese zoom como más ampliado. Y creo que se debe leer también, creo, Me ¿eh? encanta, súper, súper Creo que interesante. experiencia del empleado es estratégica, no es una commodity, no, sino que es un rol y es una forma, primero como rol es estratégico, creo que debería ser de los más estratégicos a día de hoy en una organización. Y, sí, y las formas, o sea, desde mi punto de vista, que cada uno tiene el suyo, creo que el codiseño es una muy buena apuesta. Mm. Mariana, estaba pensando y sé o desde mi punto de vista al menos, siento que estos son temas súper emergentes, que hay poca literatura, por ejemplo, aplicada a Latinoamérica, incluso en español. Hay muy pocos profesionales, que tampoco hay como interconexiones, entonces, claro, yo hago mío, tú dices, yo ajusto aquí, ajusto allá, pero la impresión que yo tengo es que hay poca comunidad de práctica o algo que está tan... que cada uno va, hace con el mejor de las intenciones muchas Sí, veces. Y entiendo que tú estás pensando en algunas cositas por ahí que me gustaría sí, ahondar, sí, porque encantada. también es de mi interés, claramente, tengo que decirlo. Pues mira, ya aprovecho y hago la invitación y es súper interesante. No sé si a ti te ha pasado también que durante la pandemia de repente se te abrió un mundo de posibilidades, de Sí. conexiones, de aprendizaje, de experimentación, y luego en la medida en la que nos volvimos a nuestro, ¿no? A encerrarnos, eso se fue mermando, mermando, mermando. Bingo, ¿Te ha todo el pasado rato. eso? Total, ¿no? Sí, ¿A qué todo el sí? rato. Sí. Pues yo de hecho, o sea, gran parte de las personas de las que, y con las que he aprendido sobre experiencia del empleado y he co-creado son personas a las que conocí en ese Mm, entonces, ¿no? mm, Y un poco pensando en esto y pensando también en cómo yo he llegado a experiencia del empleado, porque a fin de cuentas, pues he llegado a partir de una necesidad propia. Yo buscaba mm. soluciones. Me he dado cuenta, trabajando con muchas personas, tanto gente que estaba como aprendiendo experiencia del empleado en la universidad, en cursos que en alguna ocasión tuve la oportunidad de impartir, clientes, amigos, que teníamos muy pocas personas a las que consultar y con las que pelotear, especialmente cuando somos tan frikis de experiencia del empleado, que hay que ser muy friki. Esa es la verdad. No te haces un journey, ves que como que la gente reacciona, que tal vez tú estabas muy enamorado de tu idea como designer de experiencia del empleado, recibes el primer chasco, ¿no? La primera decepción y hay muchos que pues abandonan y está todo bien, pero hay algunos que somos muy frikis de esto. Y entonces pensando en todo esto y sobre todo lo que te comentaba, ¿no? Esa experiencia previa de facilitar espacios comunitarios y haber participado, porque ojo, he participado de unos cuantos espacios, ¿no? Más de forma un poco más comunitaria, compartida en los últimos años, es que dije, es que necesitamos un espacio que sea exclusivamente enfocado en experiencia de empleado, porque es que hay tanto para abarcar. Y luego, no sé si estás de acuerdo, pero cuando trabajas como designer de experiencia del empleado, sea interno o como consultor, pero sobre todo cuando estás interno, tu rol no deja de ser muy similar al de un psicólogo institucional, porque tú estás en esa función de servicio para facilitar un proceso de escucha. O sea, aquí no se trata tanto de que tú escuches, que también, y que tú tengas un momento de eureka. No, no, se trata de que tú puedas sostener espacio, ¿no? Y eso Exacto. nosotros que venimos de la psicología sabemos que tiene un coste también muy grande a nivel emocional, a nivel de poder sostener continuamente ¿no? Esa transferencia contra transferencia, escuchar. Y a partir de ahí, de todas esas incursiones, pues dije, además, todo el tema de mi neurodivergencia recién diagnosticada y buscar, oye, desde dónde yo puedo aportar más a esa comunidad, pues creamos Underground, que es una comunidad que estamos a puntito de lanzar, una comunidad de aprendizaje que no es un curso,
porque hay muchos cursos muy buenos, accesibles a todos los bolsillos. Yo, de hecho, puedo recomendar un montón, o sea, varios. No es una comunidad, digamos, eterna en el tiempo, es una comunidad de práctica que tiene inicio, medio y fin, es como si fuera un viaje. Yo digo que es un viaje subterráneo, ¿no? De la experiencia del empleado, en la que un grupo de personas que están trabajando dentro de sus organizaciones como UX designers, sea con el título formal o a veces uno no necesita, muchas veces no necesitas tener este título, pero que estás sosteniendo, intentando sostener ese espacio, que tú puedas tener un espacio a donde ir más allá de lo que ya aprendiste. Ir más allá de, ok, ahora sé cómo facilitar una sesión para mapear un journey, pero ¿y ahora qué? ¿Y qué pasa cuando esos proyectos empiezan a evolucionar? Me empiezo a encontrar con resistencias, cuando necesito, por ejemplo, identificar a dónde priorizar, incluso cuando necesito conocer, ¿no? Diferentes proveedores, diferentes designers, no tengo un lugar a donde ir, tengo que estar saltando, ¿no? De un lugar a otro. Está muy pensado para personas que también valoran, ¿no? Esas experiencias de compartir en remoto, porque es un proyecto que a priori va a ser 100% remoto, que valoran el compartir lo que tú decías con experiencias, o sea, con personas de diferentes lugares. Yo tengo muchas buenas conexiones, he trabajado en LATAM, sigo teniendo colegas maravillosos ahí y he logrado juntar un montón de gente muy buena que se dedica ya unos cuantos años a experiencia del empleado para que juntos podamos sostener un espacio, como te dije, de 9 meses, a donde vamos a tener desde, o sea, nos vamos a tener una formación, hay sí un módulo asíncrono de fundamentos, para que tengamos un poco un vocabulario, lenguaje común. ¿no? Porque ya ves que cuando hablo, empiezo la experiencia de empleado, pues no paro. Entonces, que tengamos ese módulo asíncrono, pero está muy centrada en tener círculos. No sé si tú ahí en tu experiencia en Chile has trabajado con grupos de supervisión de psicólogos, ¿no? Que a fin de cuentas son espacios, son círculos a donde nosotros traemos, un día de repente yo traigo un caso, el otro día Pau tú traes otro, y hay normalmente una persona que nos ayuda a facilitar ese proceso de entre todos vamos a trabajar con lo que está emergiendo, porque seguramente con el caso que tú traigas yo voy a aprender algo, ¿no? Pero es una estructura más suave, más flexible, ¿no? Entonces vamos a tener círculos, vamos a tener masterclasses autorales. Estuve persiguiendo a mis compañeros diciendo, quiero un contenido autoral. No puede ser que después de 4 o 5 años trabajando con UX Design me vengas a contar lo que hay en un libro. Tráeme lo que tú piensas, tu marca, ¿no? Lo que yo te decía, yo traigo mucho esa psicología latinoamericana o la parte de interculturalidad, pero luego tengo compañeros que se han adentrado, ¿no? En otros aspectos, en otras aristas de experiencia del empleado. Así que masterclass, vamos a tener espacios de critic sessions, que esos son los que creo que van a ser una maravilla. No sé si tú conoces las critic sessions. Eso viene Pero del suena muy mundo del interesante. design. Es un espacio donde nosotros traemos casos reales, ¿no? Tanto es que la comunidad, una de las, digamos, de nuestros habilitadores va a ser la firma de un NDA, porque otra de las cosas que he percibido es que cuando hablamos de experiencia del empleado, estamos hablando de la empresa, estamos hablando de negocio, estamos hablando de personas, necesitamos espacios seguros, ¿no? Total. Entonces, esos son espacios seguros a donde los participantes van a traer en una critic session 1, 2 o 3 proyectos, vamos a estar viendo, pero no el case study bonito, no, vamos a traer las cosas como son, ¿no? Porque necesitamos espacios reales para poder decir, miércoles, aquí lo cagué, o, uy, yo aquí no sabía qué hacer, o mira esto, o, bueno, he logrado llegar hasta aquí, y poder escuchar y recibir feedback, porque es muy duro también cuando estás muy ilusionado, ¿no? Y eres la persona que estás ahí hablando con el comité de dirección, con managers, con empleados. No, que experiencia del empleado. En realidad, la experiencia del empleado es como si fuera un bebé, un bebé. Pero para que tú crezcas, necesitas, ¿no? Tú crezcas como UX designer, necesitas esos espacios seguros de intercambiar feedback y Total. aprender. Y luego vamos a tener jam sessions. No paro por ahí. Y es espacios en los que vamos a diseñar libremente. ¿Sabes? Como las jam sessions de jazz, ¿no? De blues, donde vamos a diseñar libremente. Vamos a ser como dos profesionales un poquito, o no, porque hay gente bastante senior que está interesada en ingresar, pero bueno, de los que vamos a estar un poco como conductores, ¿no? Del tren.
a donde alguien va a traer un caso suyo y vamos a diseñar en tiempo real y vivir esto que mucha gente, o sea, las personas con las que yo estoy trabajando en empresas, ¿no? Como consultora, cada vez más mi rol va cambiando a vamos a diseñar juntos. Pero lo importante es que tú salgas a facilitar, que tú, ¿por qué si vengo yo de fuera? Me van a escuchar, voy a hacer, ¿no? Mis 3 o 4 piruetas, pero luego tú te quedas ahí, ¿no? Entonces, que la gente pueda vivir también ese espacio. Otra cosa importante, que puedan ir documentando su portfolio, porque otra de las cosas que he visto, no sé si tú has visto, cada vez que una persona tiene, y eso no solamente pasa cuando eres UX designer interno, en consultora también, tienes que volver a explicar qué es experiencia de empleado, porque cada uno sale con una definición diferente. Para que tú cuentes lo que has hecho, lo que no has hecho y el marco de trabajo, es que eso es cada vez tener que volver a hacerlo y normalmente las personas no han documentado. Entonces de repente cambian de empresa y tienen que empezar aparentemente de cero, que nunca es de cero, pero justamente, oye, eso es una profesión, eso es una competencia, es una serie de competencias, hay que documentar, hay que empezar a que nosotros como UX designers, sea consultores y sobre todo los que están internos en las organizaciones, puedan tener su portfolio, puedan saber presentar su portfolio, porque también tiene que haber una comunicación estratégica, ¿no? Y luego pues una comunidad. Así que eso es underground. Está buenísimo. Importante que tenga inicio, medio y fin, ¿no? Porque sí que nos vamos a marcar con cada persona pues unos objetivos. Esa es la idea, ¿no? No es tampoco generar ahí una dependencia y probarlo, ¿no? Probar el Está formato que buenísimo. creo, bueno, yo he creado una cosa que a mí me hubiera gustado, dicen que es así, ¿no? Que uno tiene que crear algo que le hubiera gustado a uno mismo, ¿no? Tener. Me Entonces, una encanta vez y una creo que también... compañera, me acuerdo, Isabel Oaldi, no sé si la conoces, de Argentina, una genia, eh, me No dijo, te ¿no? escuché quién, perdón, justo me desconcentré. Isabel Oaldi, Isabel Oaldi. Isabel Oaldi fue de las primeras diseñadoras a publicar, tiene un libro finito, chiquitito, a donde ella publicó los dibujos, ¿no? Los frameworks de diferentes proyectos. Y hace mucho, 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 mucho. Y somos amigas y un día conversando me dice, ay Mariana, es que tienes que crear algo así. Y dije, pues sí, voy a Voy, crear esto. Y punto. ya está. Así que en eso estamos, ¿no? Y promoviendo eventos también para que la gente pueda conocer un poquito. Los eventos se llaman Atmósfera Underground y van a hacer algunos workshops a donde puedan pues, conocer un poquito, ¿no? Y por supuesto a las empresas también invitarlas a que puedan ofrecer ese tipo de espacio para sus UX designers, sus equipos de recursos humanos, porque puede potenciar muchísimo, ¿no? lo que hagan dentro de las organizaciones, ¿no? Esa Me es un poco la encanta. idea. Felicitaciones por eso. Sé que va a ser Muchas una gracias. apuesta que está hecha como con harto cariño, se nota como con harto Mucho, amor. mucho, mucho. Y creo que incluso saliendo como DX, como la necesidad que tenemos de aprender con otros, de sentirme en un espacio seguro y decir, la cagué, ayúdenme, me faltan ojos, ¿qué ves tú que no Exacto. estoy viendo? Eh, Claro, y, y aprender en comunidad al final. y aprender en comunidad y a fin de cuentas algo que también sea sostenible en Mm, el tiempo para uno, tanto a sí, nivel de horas, de cantidad de información que uno tiene que digerir, porque es que lo que no nos falta ahora es no acceso a muchísima información, entonces también poder tener un poco de curaduría, quitar un poco ese peso, ¿no? De la total. curaduría, poder conocer diferentes profesionales, ¿no? Yo a fin de cuentas sí, yo creo que necesitamos poder, no sé, me veo un poco en ese proceso de underground, un poco también como el Cupido, ¿no? Tratando de acercar, ¿no? A aquellas personas, a aquellos UX designers in-house, con también esos consultores Mm, con los que más vibran para determinados momentos, ¿no? Porque si UX es un proceso vivo, no puede ser que solamente ¿no? Que yo encantada, ¿no? Pero yo sé que hay algunos clientes que se van a sentir más cómodos conmigo, pero de repente clientes que van a sentir más cómodos con otros profesionales que me encantará que conozcan también, ¿no? Yo creo que es importante, está no sé, buenísimo. veremos. Gracias por eso y vamos a dejar todas las links y cosas en las descripciones Sí, del muchas podcast gracias.
Gracias, para que gracias. puedan acceder rápidamente. Quiero pasarme a un tema que lo has comentado y tiene que ver con el diagnóstico tardío de la doble excepcionalidad. Mm. En español, para quienes no escuchan. ¿Qué significa esto? Y cómo ha impactado también, me imagino de que las decisiones esto que estás tomando, esto que comentaste al inicio de un ritmo que sea más sostenible para ti, mucho más llevadero con tu nivel de Ujú. energía, esto mismo de la comunidad, me imagino que tendrá que ver con eso, pero Todo sí, muy parecido. Sí, sí. Pues mira, yo a fin de cuentas, no sé si será así en Chile, pero al menos donde yo estudié, en el sur de Brasil, psicología, pues había un poco esa broma de que todos los psicólogos en realidad estudiamos psicología porque queremos arreglarnos un poquito la vida, ¿no? acá también pasa Creo que eso. tenemos Y una es verdad. sensibilidad, que tenemos una Confirmado. sensibilidad, una escucha que viene dada también de diferentes vivencias, ¿no? Entonces, el tema de la salud mental es algo que para mí no era para nada ajeno desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista personal, yo soy una persona que soy una superviviente, ¿no? Del suicidio, en ese caso de mi hermano mayor, en la adolescencia, en mi infancia. Y desde entonces y antes, pues obviamente es algo que era muy importante para mí. Voy a estudiar psicología y con esas ganas de es que tengo que, ¿no? Conocer muchísimo sobre estos temas, a la vez del miedo, ¿no? Oye, que nadie se entere lo de mi hermano porque me da cosita. Eh, pues he estado como pululando en diferentes ramas de la psicología. En muchos momentos yo decía, oye, o sea, típico, estás estudiando psicodiagnóstico o te vas a trabajar a la clínica. Hay un momento inicial, no sé si a ti te pasó, que ves el DSM y dices que tengo todo, o sea, me encajo en todo. Y están los profesores, los compañeros, no, tranquila, es normal que te sientas así. Ok, pero ¿qué es lo que pasa, no? Esa curiosidad, esa energía, como tú bien mencionaste, la creatividad, el sentido de justicia, el aprendizaje acelerado, a veces un poco anárquico también, pues esas cosas, pues hasta entonces para mí eran características, pues casi que de personalidad, ¿no? No lo notaba tanto. Es verdad que he tenido también, con todo lo que te dije, una infancia llena de privilegios, importante decir, ¿no? Que creo que han hecho con que, entre otras cosas, hasta los 38 el diagnóstico no saltara. Mm. Eh, pero fue a raíz de un burnout heavy, cuando yo digo, tengo que parar todo, eso hace ya unos 2 años, un poquito más, y tengo que ver qué me pasa, Mm. porque no, o sea, te quedas, no sé si ojalá no hayas tenido burnout, pero seguramente has estado vale, pues te pasa He que estado ahí también. te quedas con la memoria llena de lapsos, te quedas con una velocidad de procesamiento súper baja, yo me quedaba como tirada, no tenía energía para nada y estaba realmente preocupada de que se iba a necesitar una rehabilitación neuropsicológica. Mm. Mi padre ha sido una persona que ha tenido un diagnóstico de TDAH hace miles de años, pero miles de años. Y justo por esa época está mi padre caminando por aquí, estamos hablando con mi pareja y dijo, oye, o sea, yo soy como él, pero no, la hiperactividad física no es tan grande, que luego vi que sí, pero es muy a nivel mental, es que yo no paro, es como si yo tuviera una voz aquí en off, que está todo el rato, que es mi voz, es mi pensamiento, no llegamos al punto ¿no? De la alucinación, que podría, pero no es, pero o sea, estoy constantemente en diálogos mentales, ¿no? Vamos a ver, voy a hacer la evaluación neuropsicológica, pero sobre todo muy preocupada de qué me va a pasar. Entonces hago la evaluación y el resultado que me dan era un diagnóstico duplo, de ahí la doble excepcionalidad, ¿no? Y es de altas capacidades por un lado y por otra parte trastorno de déficit de atención y hiperactividad, que muchos llaman hoy día de condición de déficit de atención y hiperactividad, ¿no? Doble excepcionalidad, ¿por qué? Es como si yo tuviera, yo digo que es como si mi cabeza fuera yo digo no, yo escuché a un psicólogo maravilloso que no me acuerdo el nombre, otro de los temas aquí del TDAH que vas capturando cosas y luego no te acuerdas de quién, que mi cerebro es como si fuera una Ferrari, un Porsche, sin frenos. Mm.
Entonces va a toda velocidad, pero luego tengo unas dificultades, ¿no? Unas disfunciones en las funciones ejecutivas que tienen que ver con justamente pues la impulsividad, el activar ciertos comportamientos. El que quiera puede buscar el diagnóstico. Y esto pues ha cambiado mucho la forma en la que veo muchas cosas, ¿no? Por un lado, ya intuía, porque por un tiempo pues he estado dando más formaciones, ¿no? Y diseñando formaciones. Y me acuerdo de hacer formaciones de Getting the Things Done y decir, pero yo no lo hago, pero yo no consigo generar el hábito, pero que no todos son así. O no saber cómo lidiar con esto, ¿no? Con esa ansia de querer saber más, conocer más, conocer más. Eso te genera una inseguridad brutal, porque es que el conocimiento, o sea, la posibilidad de conocer es infinita. El poder incluso relacionarme mejor a nivel equipo, el saber que una de las cosas, o sea, esas dos condiciones son parte de lo que se conoce como el paraguas de la neurodivergencia, ¿no? Que son básicamente personas que vienen de fábrica y en algunos casos a raíz de algunos acontecimientos de la vida, ese hardware cambia un poco, ¿no? El cerebro cambia y hace con que tú realmente te diferencies todavía más de los demás. Todos somos diferentes, todos tenemos un cerebro que es como si fuera la digital, es único, pero hay algunas personas que se diferencian todavía más, ¿no? Yo sabía que alguna cosa pasaba, pero no sabía qué. Eso me ha abierto un mundo muy bonito y ha cambiado profundamente la forma en la que, por ejemplo, yo facilito a día de hoy. O sea, antes yo era la típica facilitadora que pues, facilitaba según mi medida. Vamos con toda la velocidad, súper rápido, mucha profundidad, todo muy visual, todo muy... A mí me encanta, pero yo como facilitadora estoy al servicio y si yo realmente quiero incluir, y ahí es súper importante el tema del ecodiseño, ¿no? El ecodiseño se trabaja mucho con poblaciones vulnerables. Y aquí nadie puede decir que en una empresa no hay poblaciones vulnerables. Siempre la hay, de diferentes formas. Entonces se trata de tu poder realmente cuidar, diseñar un espacio de participación que pueda incluir en la mayor medida la mayor cantidad de personas. Entonces, para mí está siendo todo un reto el descubrir que hay una razón por la que nosotros decimos que no deberíamos nunca juzgar un estilo de facilitación. Y es que cada grupo de personas, cada persona va a fluir mejor, ¿no? De una forma u otra. Y como facilitador es un quebradero de cabeza, sí. El pensar el otro día facilitaba el lanzamiento de un COE de accesibilidad de una organización que es MOEG aquí en España. Y tuve el honor de organizar lo que sería la facilitación, ¿no? Y ha sido un trabajo súper bonito de codiseño, ¿no? Con el grupo que estaba preparando ese espacio y ya tenía idea de hacer diferentes, ¿no? Cuestiones de accesibilidad y de repente pues teníamos dos invitados que tenían otras necesidades de accesibilidad y eso hizo con que una semana antes cambiara muchas de las dinámicas, me atreviera a crear materiales, ¿no? Que son diferentes para mí, para que una persona pudiera tener una experiencia mucho más táctil, no tanto visual. El otro día, en unas jornadas que organizamos junto a la asociación Teamworks, a la que yo estoy, digamos, asociada, soy una de las socias, organizamos la primera jornada de neurodiversidad y empleo, que ahí hablamos, y de repente teníamos 170 inscritos, pero inscripciones yo creo que eran como unas, entonces llegábamos a unas 150 personas tal vez a lo largo de una semana. Okay, ¿cómo facilito algo que sea lo más accesible posible para personas que son neurodivergentes y están en polos completamente diferentes, incluso opuestos según qué? Entonces, personas que están dentro del espectro autista, TDAH, personas disléxicas, con disgrafia, discalculia, o sea, yo no sabía, o sea, no, seguramente hubo perfiles muchísimo más, digamos, coloridos o, ¿no? Porque cuando hablamos otra cosa, ¿no? Hablamos de neurodiversidad, neurodivergencia, una persona normalmente, pues es mucho más que una o dos etiquetas. O sea, pues,
Y entonces ha sido todo un reto a nivel facilitación. Pues vamos a tener una línea de facilitación que es en chat, otra línea de facilitación que es en vivo. ¿Cómo vamos a mediar? ¿Cómo vamos a hacer la convergencia en un manifiesto al final de las jornadas de lo que se fue hablando a lo largo de una semana, cuando somos todos muy divergentes? O sea, ves que es un campo ahí de exploración y es súper importante porque el 20% se estima. Hay unas cifras incluso mayores, pero se estima que el 20% de la población sea neurodivergente. Y si tú coges las típicas listas que salen de las competencias del trabajo del futuro, miras las skills y miras los puntos fuertes, ¿no?, de las personas de diferentes perfiles neurodivergentes, y es que es clavado, son esos los puntos fuertes. Entonces es súper estratégico, súper importante, y aparte es una cuestión de derechos humanos, ¿no? Creo que nosotros ahora, yo que vengo de trabajar en Naciones Unidas, he creído mucho, he estudiado mucho, ¿no?, todo lo que son las normativas, ¿no?, en derechos humanos, y son importantes, nos vamos olvidando. Así que ha cambiado mucho. De hecho, Underground, uno de los grandes objetivos es que sea también un espacio neuroinclusivo, porque profesiones, ¿no?, que tienen que ver con el diseño, con personas, con investigación, con creatividad, muchos también somos neurodivergentes, tenemos una gran sensibilidad, nos involucramos mucho, tenemos una sensorialidad, ¿no?, muy diferente. Así que me fui por las ramas, la típica entrevista No, está neurodivergente. buenísimo. Pero, pero eso, o sea, el proceso ha sido de ir integrando todo esto, ¿no? Luego también empecé a apoyar a diferentes personas en su proceso. Muchas personas me escribían, porque creo que fui de las primeras, al menos por aquí en España, a escribir en LinkedIn: he tenido burnout, soy neurodivergente, tengo TDAH, tengo otras capacidades. Te digo que hay prejuicios para cada una de esas cosas, ¿no? Que son reales, que existen. Entonces mucha gente hablaba conmigo, y a partir de ahí empecé yo a buscar cómo rediseñar mis formas de trabajar, desde buscar assessments, hacer cursos, mucha lectura, y hoy día ya estoy tanto apoyando a personas que me escriben, ¿no?, y que quieren pasar por un proceso de, como yo digo, de consultoría individual, de rediseño de formas de trabajar, en el que Me hacemos encanta. pues una serie de assessments, de evaluaciones. No es diagnóstico, pero sí es para entender en tu trabajo, en tu contexto actual, cómo estás relacionándote con ese entorno físico, tecnológico y social. Y qué ajustes, pequeños ajustes, la mayoría de ellos cuestan cero, podemos hacer para que tú estés mejor en ese ambiente, ¿no? Y eso es esencial para la innovación. En cualquier equipo innovador necesitas tener, ¿sabes?, un crisol de perfiles, ¿no? Pasa que nosotros normalmente, cuando hablamos de colaboración, hablamos de diseño, hablamos de co-creación, no vamos en esa profundidad, pero yo creo que es importante. Creo que evitaríamos muchos casos, ¿no?, de burnout, muchas salidas precoces de equipos, a donde hay la mejor de las intenciones, pero es que muchas veces no tenemos ni siquiera vocabulario compartido para hablar de esas cosas, ¿no? Creamos un juego para crear, ¿no?, una formación sobre neurodiversidad en el trabajo. Aquí todo va con juego, así que creamos también un juego súper interesante de cartas. Y lo último es, ya me atreví a crear una charla al estilo TED, en la que cuento un poco la historia, mi historia, la historia de mi familia, porque también eso ha sido una transformación, te imaginarás, brutal, ¿no?, con todo lo que te conté y más. Entonces cuento un poco, ¿no?, hago ese árbol genealógico, y aprovecho para contar un poquito de la historia de la psicología, no solamente de la psicología occidental, blanca, europea, norteamericana, sino de la psicología en el mundo, ¿no?, que se entiende por esto, y cómo llegamos hasta aquí, y por qué eso es importante, ¿no? Esa es Rayada, es el nombre de la charla, porque soy una cebra. Creía que era un caballo. Bueno, creía siempre que en realidad, si tú ves mi firma, siempre es un alien haciendo el que yo no soy capaz de hacer, porque entre otras cosas tengo unas cuestionesitas de movilidad, pero siempre hago esto y un aliencito. Y en Rayada cuento que aparte de eso, pues
por mucho tiempo sufrí porque quería ser un caballo, como los otros caballos con los que me relacionaba, el 80%, ¿no? Y hasta que me di cuenta de que en realidad soy una cebra y que puedo ser una cebra Mm, muy feliz. Y que las cebras, aparte cada una es muy diferente de la otra, no hay ninguna cebra igual. Así que eso. qué lindo, gracias Mariana por traerlo. También me gusta que la tendencia, sobre todo en la red social, llamémosla empresarial o del trabajo, es como a maquillarnos y a mostrar nuestros éxitos y todo lo bien que hacemos. Y qué bonito, me encanta como la valentía para transparentar, para contar, porque también empezamos a normalizar y empezamos a generar conciencia de estos temas hace varios episodios atrás. Tuvimos también a Constanza, que ella fue diagnosticada de autismo o trastorno del espectro autista tardíamente, y también hubo muchos comentarios respecto a eso. Hubo gente que incluso que a mí me vuela la cabeza, como respecto a eso, intencionaron un diagnóstico, y es como, oh, al fin, como siento que algo lo Claro, es en explica. plan, por fin entiendo. Por fin Ya, y luego, entiendo. vale, entiendo, y ahora hago lo siguiente, comunico a los demás y ahora me voy redescubriendo, ¿no? Sí, Entonces, es qué un lindo eso. proceso, es un viaje, es un buen viaje, Así que me pero es un encanta. viaje Y muy bonito, muy transformador. Yo animo a la gente a que, o sea, he ido a Brasil ahora y le contaba a mi abuela, que tiene casi 100 años, creo que está con 96, 97 mi abuela, o 98, es del 20, sí, sí, está, creo que, no quiero decir la edad, pero creo que es del 27, o sea que estará con 98. Y le enseñé una entrevista que hice al diario aquí en España, y antes le expliqué la neurodiversidad, la neurodivergencia con grafiquitos y tal, y él me entendió perfectamente, está súper bien ella. Y de repente para y me dice a la mitad de la entrevista, ¡ah! Me estás escribiendo, no me lo puedo creer. Y fue como que le noté en su mirada de a los casi 100 años, ¿sabes? De soltar ese peso y decir, todo bien. Hombre, hay wow. mucho que hacer, hay que aprender a convivir en neurodiversidad, hay que también aprender a reconocer y pedir apoyos, ¿no? Mm. Pero, jolín, es muy transformador, ¿no? Y qué lindo también esto como el rol de modelaje, como Mm. de cuando hay alguien que ya pasó y como que además me imagino que por la cercanía que tienes, como que alguien te contacte y de repente como ayudarme a trazar esa ruta, lo encuentro fascinante y también, Haces otra comunidad, o sea, exacto. o sea, he hecho comunidad, o sea, una comunidad maravillosa a partir de ahí, ¿no? Y no veo la hora de poder también, me encantaría, pues en el futuro, ¿no? Que desde Roscolab hiciéramos ese movimiento colaborativo de diseño y incorporar de alguna forma a gente tan talentosa, porque Mm, tía, es que hay gente tan talentosa, es que flipas, mm, qué es lindo. increíble. Eh, Quería pedirte si hicieras un llamado como a una acción chiquitita, muy concreta, muy pequeña, a las personas que nos están escuchando y que quieren intencionar espacios que sean, ya hemos hablado, más seguros, que den la bienvenida a todas las personas independientes de las mochilas que traen o las etiquetas que traen, ¿no? Y para al Vale, final generar organizaciones que sean más conectadas con lo humano y que, como a mí me gusta decirle, logren desatar esa grandeza que cada uno de nosotros tiene. ¿Cuál sería tu vale. llamado? No sé si va a ser tan chiquitito, me cuesta, ¿eh? Yo tengo recuerda, pero ya hicimos unas postales que están aquí todavía pendientes de enviar, así que hay gente que va a recibir, ¿vale? Y eso ya voy a hacer un spoiler. Y es lo siguiente, y aquí pone, ¿no? No sé si se puede leer, ¿no? En 2025. Qué lindo. Con que hagas cualquiera de esas cosas está perfecto, ¿no? Atrévete a incluir, a preguntar, a imaginar, a cambiar y a impactar. Cualquiera de esas cosas, ¿no? Mm, Sí, a mí corazoncito. no es muy chiquitito, lo sé, pero sí es, porque uno puede intentar hacer eso una vez en una conversación, no decir, ¿por qué no? Esto, ¿por qué no lo probamos, no? Y creo que no dar nada, por supuesto, en realidad. Por eso que cuando tú me preguntaste, ¿te acuerdas del el ping pong? Oye, ¿qué es lo que está hipervalorado en las organizaciones? Y me quedé ahí como que,
No sé, ¿en cuál organización? ¿Con quién? Si nos pudieras dejar hemos hablado de temas muy diversos, Sí, bastante. pero si hay alguno que emerja y si no lo dejamos pendiente para después por interno y lo incluyo en la descripción del podcast, un libro, un referente. Ya han mencionado algunos durante el episodio. Si hay Claro, algo que te gustaría dejar así como, aquí hay una hebra que las invito a seguir, una claro, comunidad, una pues persona, miren, lo que sea. Como, yo creo que nosotros hablamos de Employee Experience. Creo que hay, ¿no? El EX by Design, el libro EX by Design es súper, súper interesante, porque creo que nos da un marco pues, bastante operable en relación al cómo, ¿no? mm, Y luego, si nosotros nos vamos al codiseño, Beyond the Stick Notes, o sea, más allá de los post-its, nos va a hablar de eso, si no me equivoco. fantástico. Pues, ¿qué pasa? Muchas gracias. Yo creo que esos son bastante interesantes. Y para la gente que le gusta mucho el tema de neurodiversidad, neurodivergencia y tal, una de las primeras lecturas que hice cuando todavía no cuestionaba, ¿no?, el tema de la neurodiversidad, neurodivergencia, era un término relativamente nuevo, sino que yo estudié mucho el tema de la psicología intercultural, cultural, crosscultural, etnopsiquiatría y todo el tema de salud pública. Hay un libro de Canguillen que es el normal, el patológico, déjame buscar. Y sí, a ver, te digo, lo normal y lo patológico. Y ese es un texto que me acompaña desde hace unos 20 años y me Mm, parece interesantísimo, porque él hace realmente una visión, ¿no?, un trazado histórico sobre qué es eso de la normalidad y de la mm, patología, ¿no? buenísimo. Tres buenos recursos que quedarán ahí. Ya para ir cerrando, nosotros tenemos un apartado que se llama la pregunta intrigante. Ya Esa es novedad. es una pregunta, es una posta de preguntas. Entonces, Annie Angelini, que fue la última persona que estuvo de invitada, dejó una pregunta y es una pregunta abierta. Tú no sabes quién viene después. En el fondo es una pregunta que le pueda servir a cualquier persona. Pero siempre hay algo ahí que, no sé, como que hay una mística interesante. Entonces, te voy a hacer la pregunta para que tú respondas qué dejó Annie Angelini y tú a su vez vas a dejar una pregunta para un próximo invitado o invitada, lo suficientemente amplia como para cualquier persona la pueda responder. ¿Vas? Y la pregunta que dejó Annie dice, si tuvieras que escribir un libro, ¿sobre qué te gustaría escribir que consideres que pueda ser valioso para la gente? Si tuvieras que Eh, escribir un libro, o si Pues pudieras, o mira, si un quisieras. libro que me apetece mucho, que de hecho en su momento con unos colegas estuvimos hablando de escribirlo. Ahí te imaginarás que tengo 10.000 proyectos, ahí, ideas. Y era, la expresión que me gusta mucho es cruzando el charco. Cruzando el charco. Cruzando el charco. Y es que Me encanta. me muero de ganas de organizar, no, coescribir, mejor dicho, un libro de diseño de experiencia del empleado, codiseño, diseño de experiencia del empleado, perspectivas iberoamericanas o de Buenísimo. otros lugares que no sean tan centrados ¿no?, en Europa o sea, Gringolandia. Europa me refiero del norte y Estados Unidos. Algo así, perdón, no tenga nada contra, pero es que a nivel epistémico pues estamos tan influenciados y hay tantas cosas importantes, o sea, hay tanto que Paulo Freire puede aportar a diseño de experiencia del empleado, Pichon Rivieri puede aportar y otros tantos, ¿no? Y cómo eso hoy se traduce a día de hoy. Y yo Está creo que buenísimo. necesitamos mover esto. Vamos con ese proyecto entonces. Como primero underground, luego, o quizás, mira, de repente desde Quizá puede underground ser un proyecto sale algo, ¿eh? todo De el repente rato. sale. Pero bueno, poco a poco. Mariana, ¿qué pregunta te gustaría dejar para el próximo invitado o ¿Qué invitada? pregunta me gustaría dejar? Sería, vale, con todo el contexto internacional, ¿cómo lo traducirías a, a los empleados que están preocupados Ujú. por sus empleos a día de hoy?
¿Qué les Mm, dirías? ¿Hasta dónde irías? ¿Hasta dónde te mojarías? mm, ¿Y cómo? Es que estoy súper. justo con eso por el tema de atmósfera. Entonces, me muero de ganas de saber a día de hoy cómo, cómo trasladar información y abrir el Mm, diálogo respecto a todos los cambios que están sucediendo importantes en el mundo. está Para abajo buenísimo. y Lo fuera de dejamos abajo. anotado entonces. Sí, como muy a ver. ¿Te parece si vamos cerrando el episodio? Me gusta hacer como con qué te quedas de la conversa y vamos ahí pimponeando qué cosas, frases te fueron quedando de... Creo que o sea, me quedo con la idea general, que creo que es un poco de lo que hablamos, ¿no? Y es que hay que construir aquello que nosotros queremos ver en el mundo. Mm, Esto bingo, yo creo que no se puede esperar para después. total. Yo me quedo ¿Y también tú? con... Me trajo mucho esto de esa efervescencia que hubo en la pandemia. De hecho, yo tenía como el hashtag mente curiosa, porque era como, oh, todo es posible, todo lo puedo hacer, y puntitos por aquí, puntitos por allá. Y esa sensación de, sí, de efervescencia en pos de un lugar, destino, propósito común. Como que me dio esa añoranza y Sí. bueno, se ha cambiado esto mucho por lo presencial, hay un montón de cosas, pero creo que qué bonito volver a experimentar algo de eso, cómo traer algo de eso a la vida diaria, digamos, sin necesitar una pandemia, por supuesto, y del aprendizaje en comunidad y de la valentía también que hay que tener para la co-creación, para andar en los charcos oscuros. No es siempre Hay bonito, que o tener, sea, no es siempre experiencia wow. hay que habitar con la incomodidad, con la incertidumbre, pero creo que son competencias, metacompetencias que son súper requeridas para lo que viene ahora. Entonces, de alguna forma, Tal cual, o sea, es eso, que, o sea, metacompetencias y es como, te das cuenta que el diseño es como una especie de metadisciplina, porque a fin de cuentas, pues engloba de todo. Y es, hablábamos del metaverso, me acuerdo cuando estábamos haciendo facilitación en metaverso, en cosas así, y es la metacognición, las metacompetencias, esa metadisciplina, esa inteligencia no artificial, pero muy humana, muy alineada, ¿no? mm. Y también con algo que me quedo, tiene que ver con lo que lo dijiste al inicio y al final, y es que creo que la mayoría de nosotros está muy seteado a las necesidades, ¿cómo decirle?, del trabajo como nos fueron enseñados desde la era industrial. Trabaja de 8 a las 6 de la tarde, tú tienes un ritmo que es lineal, e incluso yo ya llevo 4 años fuera, creo que los primeros 2 años seguía en esa mentalidad ¿Sí? y era como, ¿what? Y te peleabas contigo misma, ¿no? Y de, ¿por qué no consigo tener aquella productividad de las 8 horas? Pues no es así, no funciona ahora. Y ahí me meto un poquito también lo que comentabas de cómo vuelvo siempre al mismo punto, como en la manera que tengo mayor conciencia de quién soy, de cuáles son mis limitaciones, de cuáles son mis movilizadores, qué me drenan la energía, qué me llena energía, etcétera, aumento esa capacidad de tener conciencia, también logro diseñar para mí, en un contexto, formas que son más amables y son más sostenibles y son más productivas, como que me trajo mucho la conversación hacia hacia esa zona, Qué como el bueno, pedacito que yo sí puedo hacer distinto y sí puedo diseñar. claro, Así así que es, vaca, así es. súper. Eh, Palabras de cierre, Mariana, no sé si quieres déjanos tus coordenadas, dónde te gusta más que te puedan contactar. Genial. Vamos a dejar después también todo lo que se viene con la atmósfera underground, estar muy atentos. Cuéntanos y Pues si mira, quieres me también pueden dejar un encontrar último en mensaje. LinkedIn directamente, es a donde creo que más estoy. Luego tenemos una cuenta de Instagram que te la voy a dejar, pero que está ahí medio... Vamos a ver qué vamos a hacer con esto. Y palabras, pues gracias, o sea, gracias a ti muchísimo por el espacio, por compartir, ¿no? Dejarnos compartir un poquito de ese mensaje con tu audiencia, por conocernos también, que me apetecía mucho. Gracias a todos los que van a escuchar
este podcast, que seguro queda larguísimo, si Un llegas podcast hasta el XL. final. Gracias, con ganas de seguir colaborando, y estamos mucho más cerca de lo que nos imaginamos, como digo, o sea, estamos al alcance de un clic. Siempre digo lo mismo. Y a seguir creando y co-creando los cambios que nosotros queremos ver. Me gusta Eso es mucho. hacer, es remangarse, hacer, aprender, equivocarse, y esa es la vida. Sí. Sí, muchas gracias, Mariana, también por la valentía, por la autenticidad, por la generosidad, también por lo que se viene como en todos tus proyectos. Me gusta Gracias. mucho. Así que Muchas espero que gracias. sigamos ahí también conectadas, ya que nos están Seguro, escuchando después de esta hora y 20. seguro, seguro, seguro. Y con ganas de verte en Underground. Ya tenemos que hablar, tú y yo, Ahí nos vemos. De y todas maneras que ahí quedar. nos vemos. Es algo que cuando lo dijiste dije, uy, sí me pasa, sí me pasa, sí me pasa, que ahí. Así que también vamos Sí, a dejar las coordenadas para vernos con más. Y sí. cuando tengo que decir que eh, yo tengo no sé si una intuición, no sé, pero como que hay ciertos espacios que las personas como lejos de ti nunca nos hemos visto, como que hay una conexión invisible, no sé cómo llamarla, si es medio esotérico, si es medio energético o algo. Y cuando uno encuentra esos espacios también hace que uno florece, los otros florecen, entonces como Eso es, 10 de 10. Ahí eso es estaremos. lo bueno. Y para quienes nos están todavía escuchando aún, El episodio queremos más largo de la serie. No, tengo peores, tengo que decirlo, pero es uno de mis top 3. Si les gustó este episodio, ayúdenos a difundirlo, dejen comentarios. Me encanta cuando dejan comentarios porque así también me hace retroalimentar a quienes entrevisto. Elena, por favor, que eso es muy duro lo que ella hace. Y también, si este contenido fue valioso, ayuden a compartirlos en las redes sociales. Mantengámonos en contacto, tal como dijiste tú, Mariana, estamos a un clic de distancia, a pesar de la distancia física, y estoy seguro que juntos y juntas podemos alcanzar organizaciones donde las prioridades sean cada vez menos los recursos y más los humanos, y los espero en el próximo episodio. Un abracito, dejamos videito de despedida. Gracias, Mariana.